¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cinema de la Medianoche. A este segundo capítulo en donde vamos a hablar de zombies. Sí, me dio el antojo de hablar de zombies, bueno, del género zombie en particular, eh, debido a que hace algunos días atrás me di cuenta, porque no tenía la menor idea, y vi que había salido un tráiler de una... eh, podría ser una secuela, pero creo que el término correcto, al menos por lo que está el cine de terror actual, es una recuela. No lo sé del todo todavía porque el tráiler muestra muy poca información. Así que para ver si tiene realmente elementos de recuela tendríamos que terminar de verla porque la recuela es un subgénero que se está formando todavía, lleva un par de añitos, del cual vamos a hablar en algún momento en este podcast. Pero como para ir adelantándoles, para no dejarlos colgados para la gente que no sabe, una recuela es una secuela directa de una película después de muchos años, normalmente. Ha pasado más, sobre todo con el género, con el subgénero slasher, que fue el género que abordamos en el capítulo pasado. Que espero les haya gustado ese capítulo. Y si no lo vieron, por favor vayan a escucharlo. Eh, bueno, como les decía, ha pasado sobre todo con el género slasher. Es una película que pareciera tratar de poner elementos nuevos, al igual que lo haría un remake, por ejemplo. Trata de abordar como una nueva trama, pero al mismo tiempo trae cosas de la película original. Por lo tanto, funciona tanto como secuela como remake. De ahí el nombre recuela. Ejemplos de esto tenemos Halloween del 2018, al menos la trilogía. Tenemos también Scream, tenemos la Scream 5 y 6, por ejemplo. Eh, bueno, esos son los ejemplos más típicos. Hay unas películas que también escapaban del subgénero de terror, pero ahora no se me vienen a la mente. Entonces, en vez de perder tiempo tratando de acordarme, voy a seguir explicando que me dieron ganas de hablar de películas de zombies debido a que salió el tráiler de una película de zombies que podría ser o una secuela directa o una recuela. Me inclino más porque va a ser recuela, pero podría equivocarme porque el tráiler muestra muy poco. No he querido leer mucho tampoco acerca de la película, más que está ambientada cronológicamente unos años después de la película original. Y no he dicho el nombre de la película porque lo estoy tratando de hacer a propósito. Más adelante vamos a hablar de esta película, por lo tanto no quiero spoilear de qué película me estoy refiriendo, pero es una película del género zombie. Algunos quizás más entendidos van a adivinar de qué película estoy hablando, ¿ya? Pero el hecho de saber que iba a salir una secuela o recuela después de muchos años me entusiasmó mucho y dije, ya, quiero hablar de zombies. Además que es un género súper querido también. Muchas de las personas que crecimos viendo películas de terror tuvimos en algún momento una obsesión con el género zombie, porque también hubo en un momento el boom de los zombies, no solamente con películas, sino también con series, como The Walking Dead, ¿cierto? Así que este subgénero tan querido, o un género de por sí, que quizá va más allá del propio género del terror, eh, es bastante entretenido y tiene mucho que decir. Así que vamos a estar hablando de él en este capítulo. En particular vamos a estar hablando sobre mis películas favoritas de zombies. El género zombies es un género que da mucho de qué hablar, demasiado. Eh, no solamente por su historia, sino también por la multitud de películas que existen. Demasiadas películas de zombies. Distintos tipos de zombies. Los tenemos biológicos, los tenemos malditos, los tenemos... eh, cuando digo biológico me refería como a algo más viral, por ejemplo, pero también tenemos otros orígenes científicos que no tienen que ver con un virus, por ejemplo. Tenemos también fantásticos, demoníacos, de todo tipo de zombies, ¿cierto? Eh, Así que vamos a estar hablando un poquito acerca de mis películas favoritas de zombies porque creo que hablar de todo el género zombie, analizarlo, sería algo que va a dar para mucho y es algo que quizá me gustaría hablarlo también con otra persona para que la conversación pudiese fluir un poco más. Y por ahora estoy tratando de no hacer capítulos muy largos también, para no aburrirlos, ya que
la audiencia, la posible audiencia que tenga, está recién conociéndome. Así que vamos a hablar de mi top 5 de películas favoritas de zombies y uno que otro dato curioso por ahí. También no es nada rebuscado, no es ninguna película poco conocida, pero voy a explicar también un poquito por qué me gustan tanto, ¿ya? Y si hay alguna de ellas que no conocen, no han visto, por favor vayan a verla. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar el capítulo, ¿ya? Así que traigan una bebida, algo para comer, relájense y espero puedan disfrutar este podcast, sobre todo para los que somos amantes del género zombie. Así que, comenzamos. Y bueno, gente, para hablar acerca de películas de zombies, quiero un poquito repasar muy brevemente un poco la historia del género zombie. Muy, muy a la rápida, ya que como les dije, es un género donde hay mucho, da para mucho que hablar. Y tampoco quiero aburrirlos con datos freaks que quizás no a todos les interesa. Pero si les interesa también pueden investigar un poquito más. Bueno, primero, si vamos a hablar de zombie tenemos que saber que el zombie como ser sobrenatural eh, está presente en varias culturas, ya. Pero en particular, si queremos hablar como de el zombie, eh, ya que por ejemplo hay registros de zombie en las culturas de África Occidental, ¿cierto? Golfo de Guinea. Eh, la palabra zombie viene de Nasambi. Creo que se pronuncia así, la verdad no hablo no hablo otros idiomas también, menos de un continente como el de África. Pero que en Congo significa espíritu de una persona muerta. ¿Ya? Creo que por lo que estuve investigando un poquito, desde ahí derivaría la palabra zombie, de Nasambi. Repito, espíritu de una persona muerta. Ahora bien, el zombie, un poquito como se fue construyendo el zombie clásico, lo tenemos, por ejemplo, en la cultura de Haití. Eh, Hay una película que habla sobre la magia vudú, la magia negra en Haití, que es La serpiente del arco iris, si no me equivoco, que se llama así, que es de Wes Craven, ¿ya? Eh, y ahí pueden un poco más llevarse a, más información de... Bueno, es una película en todo caso, pero si les interesa por lo menos como entrar un poquito a ese mundo de la magia vudú, podrían ver esa película, ¿ya? Eh, pero por lo menos en Haití estaba esta creencia de que la magia negra, la magia vudú, podía crear zombies. Que estos zombies en verdad lo que eran esclavos. Por lo que yo sé, creo que históricamente se podían crear zombies o esclavos y se hacía a través de muchas drogas, ¿ya? Drogas que eran un poco más naturales, que hacían que la persona al final estuviese como fuera de sí, babeando, que solamente respondiera con monosílabos, ¿cierto? Que te hiciera caso ante todo. Entonces, en teoría sí, creabas zombies a través de drogas naturales. Eso es algo un poco histórico que se podía hacer con la supuesta magia vudú, ¿cierto? Ahora, lo que plantea la ficción era que el zombie era un muerto que es revivido para ser esclavo. Eso ya entra dentro de la ficción, claramente, ¿ya? Y la primera película que habló sobre zombies fue White Zombie de 1932, ¿ya? En esta película actúa Bela Lugosi, que si ustedes no saben quién es Bela Lugosi, es el actor que hizo a Drácula en la película de 1931. O sea, Bela Lugosi, que actúa en White Zombie, venía recién el año pasado de haber interpretado a Drácula. O sea, el loco ya era famoso en ese momento. Drácula de los estudios Universal fue una película que pegó inmediatamente, así que fue un éxito. Y era ya un monstruo clásico.
el vampiro, ¿cierto? El zombie no era muy conocido. Entonces, el zombie por un tiempo siempre va a ser un monstruo de serie B y no de la serie A, ¿ya? Por decirlo así. Al menos lo fue por un gran tiempo, ¿ya? Entonces, White Zombie. Ahí se ve este tema de los esclavos zombies. O sea, ahí Bela Lugosi, si no me equivoco, era... era un tipo que podía revivir a los muertos y hacerlos esclavos. Y estos zombies no comían carne, no eran tampoco así como tan putrefactos, no, eran personas revividas, no más, que eran inmortales y le hacían caso a su amo. Por lo tanto, era el amo el villano, no tanto los zombies. Los zombies eran como un elemento para poder generar el argumento de terror en la película. ¿Ya? La trama de esa película ya es un poco más innecesaria de explicar un poco, que eran unos enamorados que andaban en Haití, si no me equivoco, creo. Y hay un tipo que está como obsesionado con la tipa de la película. Entonces le pide al personaje de Bela Lugosi que la haga suya. Y parece que este tipo la convierte en un zombie. Ya. Pero por un tiempo ese iba a ser el zombie, un revivido que simplemente seguía las órdenes de su amo, ¿ya? Eh, ya de por sí podía ser un personaje bastante aterrador, pero no era tan icónico, la verdad, ¿ya? Eh, Ese era un origen más de la magia, ¿ya? Y sé que durante un tiempo salieron más películas que seguían un poco ese mismo orden. No obstante, en los años 50, al igual que ocurrió con todo el género del terror, y eso también es un tema que da para todo un capítulo, qué pasó en los 50 con el género de terror y la ciencia ficción, un tema que me emociona harto y que probablemente lo hable pronto en un podcast. Eh, pero da para da para otro capítulo totalmente. ¿Qué pasó con el cine de terror? Que tomaron argumentos más científicos, ¿ya? En parte basados al miedo a la radiación, en parte basados en miedo a lo extraterrestre, también a la Guerra Fría, ¿ya? Es algo que se puede explicar más a detalle más adelante, ¿ya? Pero, ¿qué pasó? Que como muchas películas de terror estaban usando argumentos más científicos, las películas de zombies no fueron la excepción. Y salió en 1959, un poquito tarde ya pasando a los 60, Invasores Invisibles, que eran aliens que poseen a los muertos para poder invadir el planeta. Básicamente, eso era, aliens que poseen, una trama bastante extraña, cuerpos de muertos para generar un ejército. Y por otro lado, también en el 59 salió Plan 9 Plan 9 from Outer Space, ¿cierto? Que es también una película un poco similar, con zombies asesinos, pero me parece que aquí los aliens usaban muertos, no es que los poseyeran, simplemente los usaban muertos para crear un ejército, ¿ya? Un poquito parecida a la trama, pero es un poco para que se entienda. Ahí el argumento está en la ciencia ficción, no en la fantasía, no en la magia, ¿ya? No obstante, que el zombie ahí seguía siendo un muerto revivido simplemente usado para otros fines. En 1968, George A. Romero sacó la película que trae un poco al zombie clásico, ¿ya? Que es The Night of the Living Dead, o La Noche de los Muertos Vivientes, ¿ya? Aquí está el zombie clásico popular. ¿Por qué? Porque George Romero, si bien la película tiene un argumento que también es de ciencia ficción, por decirlo así, que tenía que ver con unas ondas que revivían a los muertos que venían del espacio, no me acuerdo si era por un meteorito o un satélite. Aquí los muertos reviven, pero lo que quieren hacer es comer gente. Y aparte de eso son torpes, son lentos, son putrefactos. Entonces aquí todo el peligro son los zombies como tal. George Romero también hizo hartas cosas curiosas con esta película. Porque por un lado esta película originalmente iba a ser una precuela de la historia
de El último hombre... No, ¿cómo es? The Last Man on Earth, sí, El último hombre sobre la Tierra. O Soy Leyenda o Mega Man. Que hay tres películas. Dije los tres nombres. Soy Leyenda, que la conocemos por Will Smith, ¿cierto? Omega Man y The Last Man on Earth. Creo que esa se llama así. Porque hay una novela que se llama así. O creo que hay dos novelas que inspiraron la película. Eso también también daría para, en verdad, para conversarlo más adelante. El impacto que tuvo la historia de El último hombre sobre la Tierra en el cine en general y en el género zombie, ¿ya? Si bien en esas películas lo que vemos son o vampiros o mutantes, George Romero dijo: voy a hacer una precuela, voy a hacer lo que pasa al principio de esta historia, que es cuando se crean estos vampiros, ¿ya? Como empieza la pandemia. Y un poco también ahí creando bueno, no sé si creando, pero sí generando el tema o innovando en el género post-apocalipsis, ¿cierto? Bueno, en este caso era pero también tenía que ver con el apocalipsis zombies, ¿cierto? Que era lo que pasa en esta película, en The Night of the Living Dead. Que los zombies reviven y dejan de un día para otro ya a la Tierra bastante inestable. Entonces, sí, pues incursionó un poco en lo que sería el apocalipsis zombies, en el zombie clásico, y también trató ahí de relacionarse con el mundo de The Last Man on Earth. Sin embargo, creo que por temas de derechos no pudo hacer eso, entonces al final hizo su propia historia. No tiene nada que ver con las películas que nombré al final. El resultado final, por lo menos, me refiero. La idea estaba. Y eso sí, en la película George Romero no habla de zombies, po. En la película habla de ghouls, que los ghouls eran unos seres que vienen, si no me equivoco, no sé si de la mitología... a ver, sé que son de Medio Oriente. La verdad, mentiría en este momento si les digo exactamente qué cultura es. Prefiero no dar un dato erróneo. Ya, pero los ghouls son seres mitológicos que se supone tienen la apariencia de un humano, pero comen carne humana. O se comen a los muertos también. Entonces, en este caso, en esta película, bueno, para los que vieron el anime de Tokyo Ghoul, sí, se refieren a esos ghouls, por si acaso. La película de The Night of the Living Dead se habla de ghouls, no de zombies. Y se habla de que los ghouls se matan con un disparo en la cabeza, que también es algo que trascendió al zombie popular, ¿cierto? De que el zombie come carne, es putrefacto, camina lento, te ataca en hordas y se mata con un disparo en la cabeza. Y esas reglas se repitieron en muchos zombies a través de la historia del género. No obstante, más adelante se fue innovando y se fueron poniendo nuevos elementos al género zombie, pero eso es algo que vamos a hablar más adelante, ¿ya? Pero ahí está, las reglas zombie, ¿cierto? El zombie clásico, The Night of the Living Dead de 1968 por George Romero. Luego hay una saga de películas de George Romero, está Dawn of the Dead, si lo dije bien, El amanecer de los muertos. Está está Land of the Dead, Tierra de Muertos. Y hay otra más que no me puedo acordar cómo se llama. Pero son 4 películas que George Romero sacó como abarcando como la misma temática o los mismos tipos de zombies, ¿ya? El amanecer de los muertos y La noche de los muertos vivientes son sus películas más famosas, creo yo. Y El amanecer de los muertos, yo creo que pese a que The Night of the Living Dead influyó mucho en la construcción del zombie clásico, El amanecer de los muertos es quizá la mejor película que tiene George Romero en temas de zombies, porque es la película que tiene más contenido. Ahora, ya que mencioné el tema del contenido, las películas de zombies siempre, o la mayoría, tocan alguna temática social. Una vez me acuerdo que estando en la universidad, hace un par de añitos, fui con una amiga a una charla de cine de terror en Valparaíso, en el cine Insomnia,
que si hay alguien de la quinta región en Chile, quizá lo conoce. Espero que sí. Muy buen cine independiente, alternativo, donde daban hartas charlas de cine de repente. O sea, lo siguen haciendo, pero ya no he tenido la oportunidad de ir. Asistimos a una charla donde hablaron del Amanecer de los Muertos. Y dijeron que desde esa película en particular, todas las películas de zombies después de esa película tenían alguna crítica social. No obstante, White Zombie, que es la película que nombré, que fue la primera película zombie, que eran estos zombies más esclavos, también toca una temática, que es la esclavitud negra, ¿cierto? O bueno, la esclavitud en general, en términos generales, lo cual también se podría considerar como una crítica social, ¿ya? Entonces no sé si fue necesariamente El Amanecer de los Muertos de George Romero, la primera película que toca ese tema, porque también, por ejemplo, en The Night of the Living Dead se tocan temas acerca del racismo, ¿ya? Teniendo también un personaje principal que es afroamericano. Entonces, al menos en esa charla nos dijeron que desde El Amanecer de los Muertos, pero yo, no siendo un experto en cine, refuto ese comentario de la persona que nos dio la charla. ¿Ya? ¿Por qué El Amanecer de los Muertos es una película que tiene crítica social? Porque son personas que se esconden en un mall, que es el centro del capitalismo y el centro del consumismo. Y mientras están en el mall, estamos hablando de la película original, por si acaso, ¿ya? Porque hay otra Amanecer de los Zombies que voy a nombrar de ahí, que es de los 2000. Pero no estamos hablando de esa, estamos hablando de otra. Estamos hablando de una del... no me acuerdo si es de los 70 o de los 80. Ya. Pero estamos hablando de una película más antigua, la original. Y mientras están en ese mall, se olvidan de todo el apocalipsis. Se olvidan del problema zombie porque se enfatizan en pasarla bien, en comer todo lo que podían comer. Y en algún momento entran también una banda de motoqueros, si no me equivoco, y en algún momento también entran los zombies. Entonces cuando pasan estas cosas es como, oh, me acuerdo que esto también lo dijo la persona que estaba dando la charla, es como, oh, los rotos entraron a nuestro mall. ¿Ya? Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos. Tiene una crítica que quizá era más fácil de observar y más fácil de hablar. Pero yo creo que la crítica social estaba de antes. Y muchas películas de zombies más adelante también tienen críticas sociales. Ya solamente hay que observarlas un poquito más. ¿Ok? Bueno, exceptuando las de Resident Evil, obviamente. O sea, son solamente adaptaciones de un juego. Malas adaptaciones de un juego, por cierto. Pero... entonces, ya terminando un poquito con el repaso que hice, no muy estructurado a la historia del género zombie, quiero hablar de cuáles fueron mis películas de zombie, cuáles son mis películas de zombies favoritas. Y también voy a partir con una de las primeras películas de zombies que vi, si no creo que es la primera película de zombies que vi, ¿ya? Y es precisamente El Amanecer de los Muertos, pero de Zack Snyder, de 2004. Zack Snyder fue el que dirigió Man of Steel en 2013. Y también dirigió una nueva película de zombies que salió hace un par de años, que fue The Army of the Dead, ¿ya? Que sale Bautista, el que hace a Track en Guardianes de la Galaxia, ¿ya? Bueno, Zack Snyder hizo un remake de El Amanecer de los Muertos de George Romero, ya en 2004. Esta creo que fue la primera película de zombies. Si bien ya conocía yo a los zombies de un poquito antes, me daban demasiado miedo cuando era niño, entonces no veía películas de zombies, ya. Yo era muy miedoso cuando era chico. Raro resultó que al final el género de terror fue el que más me gustara. Pero yo era muy muy miedoso cuando era chico, entonces me acuerdo que esta película la estaba viendo en unos familiares y yo simplemente estaba ahí en la casa y de repente sapeaba, o sea, miraba como por curiosidad, pero después me daba miedo porque los zombies me ponían nervioso. ¿Por qué? Porque en El Amanecer de los Muertos de 2004 Zack Snyder hace algo que también hizo Exterminio, ya, que no vamos a hablar mucho de esa película por si acaso lo adelanto, ya, pese a que es muy importante, muy buena, no va a entrar en este top,
por si acaso. Un spoiler, ¿ya? Y es que los zombies corren, po, ¿ya? Entonces, si ya de por sí una horda de zombies te pone nervioso porque te van rodeando lentamente, estos zombies son muy frenéticos, son muy rápidos. Creo que igual habían zombies que habían corrido antes, ¿ya? En más de una película probablemente, pero en esta película se popularizó que el zombie comenzara a correr. Y desde ahí, junto con Exterminio, ¿ya? También desde el principio de los 2000, se generó esta nueva característica del zombie, ¿ya? Que predominó en todas las películas de los 2000, ¿ya? Incluso hasta el día de hoy con las películas actuales de zombies. Entonces, yo veía a mis familiares, creo que eran unos tíos, primos que estaban viendo esta película, y veía las escenas cuando los persiguen como por el estacionamiento, como gritaban, porque estos zombies también gritan mientras corren, entonces eso me ponía el doble nervioso. Y el hecho de que eran muchos. Esa película envejeció un poco mal en maquillaje, tengo que decirlo, y en efectos también. Pero en su momento esos zombies se veían brígidos, pues, se veían cuatiquísimos. O sea, eran sangrientos, eran feos, gritaban, hacían un ruido mientras iban corriendo entre muchos en una horda muy frenética. Entonces, obviamente que me daba miedo eso cuando niño. Pero luego, tiempo después, la vi con más calma. Vi toda la película. Y aparte de que la película me deja con una sensación rara al final. Porque la película tiene un final, ¿ya? Que no voy a dar muchos spoilers. Donde pasa algo con cierto personaje. Eso ya de por sí te puede dejar un poquito como, ya, pucha, qué lata. Pero después de eso hay como unas grabaciones que salen cuando están los créditos. Entonces, no sé, por ejemplo, si tú viste esta película en la tele, no siempre daban esa escena. La cortaban apenas terminada la película y pasaban los créditos así como rápido. Entonces, si tú la estás viendo por tu cuenta, vas a poner más atención a esta escena que sale en los créditos. Que es lo que pasa con los personajes. Y lo que pasa con los personajes, después de que la película termina, claro, te deja con una sensación de como, ¿en serio? Pero no voy a contar mucho, para los que vieron saben a qué me refiero. Pero sí voy a invitar a que vean la película porque es muy buena. Dije anteriormente que había envejecido un poco en cuanto a efectos, pero la verdad la película es súper disfrutable, ¿ya? Súper disfrutable, te pone harta atención y es muy entretenida de ver, ¿ya? Zack Snyder para mí es un buen director. Quizás no hizo un buen trabajo con Army of the Dead, yo esperaba más de esa película, la verdad. O quizás fue culpa mía también de poner mucha expectativa, pero yo esperaba que fuese algo más distinto, también más acción. Y terminó siendo una película súper dramática, que no tiene nada de malo, pero yo esperaba otra cosa, la verdad. Pero bueno, otro día hablamos también de Army of the Dead, que no va a entrar en este top ni cagando. Ya, entonces, eso en cuanto al Amanecer de los Muertos de Zack Snyder. Un apocalipsis que empieza de un día para otro, no se explica por qué, y eso también le genera más tensión. Es una película que yo me atrevería a decir está empezando o va a ser de culto, la verdad, porque tiene una gran fanaticada. Y de hecho, Army of the Dead también se esperó mucho porque todos estaban esperando que Zack Snyder sacara otra película de zombies. Pues cuando se dio a conocer que iba a sacar una nueva película, o bien era una secuela, o bien simplemente era una nueva película de zombies. La gente la esperó, la vieron, como les digo, me dejó un poco pidiendo más, ¿ya? Pero eso, ahora voy a nombrar otra película. Y esta sí es una peliculaza. Esta sí que es muy buena película. No puedes decir que no. Si dices que no, eres imbécil. El más abierto de mente yo. No. Está bien si, por ejemplo, no te gustará la película que voy a nombrar. Ya, pero objetivamente yo creo que es una buena película. Yo siento que también innova en el género zombie. Siento que también es toda una experiencia verla. Y por sobre todo, esta película siento hasta el día de hoy que da miedo. A diferencia de otras películas de zombies, que después de ver muchas películas de zombies te acostumbras un poco, no. Esta película, cuando la vi, que ya estaba grande cuando la vi, ya había visto muchas películas de terror y no me daban miedo, esta película sí me genera un poquito de miedo. Que es REC, de 2007, ya, la española, obviamente. Porque hay un remake que también se le llama Cuarentena, pero no.
REC de 2007, película española, muy bien hecha. Fue dirigida por Jaume Balaguer y Paco Plaza. Esta película trata sobre una reportera que está haciendo justo unas entrevistas a unos bomberos durante la noche para ver cómo hacen sus patrullas y todo eso. Y justo los llaman po, de un edificio donde están pasando unos altercados. Y ahí empieza la trama. Porque cuando ellos llegan ahí, empiezan a darse cuenta que algo extraño está pasando con los inquilinos de ese departamento. Y luego cierran el edificio y lo ponen en cuarentena. Y ahí empieza toda la trama. Como les digo, no voy a spoilear mucho porque es una buena película. Y si no la has visto, por favor anda a verla. Pausa esto y anda a verla. Y después seguimos hablando de la película. REC es una película que también está dentro del subgénero fan footage. Ya que también es un subgénero que quiero abordar en próximos capítulos. Que es este típico subgénero que también se hizo muy popular ya ahí cerca de... Bueno, desde estos años más o menos, 2007, 2010 en adelante, se sobreexplotó un poco. Tampoco es un subgénero que me guste mucho en lo particular, pero en esta película está muy bien usado. Y eso es lo que me encanta, porque no se ve a la fuerza, ¿ya? Como lo hacen después toda la saga, por ejemplo, de Actividad Paranormal, ¿ya? No, esta película está bien fundamentada y está bien hecha. Desde los fan footage, que es el metraje encontrado, que creo que no lo expliqué recién. Que es cuando tú estás viendo una película que te plantea que todo lo que estás viendo es la grabación de una cámara en mano que fue encontrada después de todos los eventos que estás viendo en el metraje. Por eso se llama metraje encontrado o found footage, ¿ya? Que no es lo mismo que el falso documental. Eso también es algo que quiero hablar más adelante. Hoy no. Entonces, esta película tiene el subgénero fan footage y el género zombie, ¿ya? Y como les digo, muy buena elección, porque de verdad que la película te va generando una ansiedad tremenda que va creciendo y creciendo. Cuando yo me di cuenta que esta película realmente transmitía miedo y que la, ¿cómo se llama? La tensión en la película estaba muy bien construida y que que realmente impactaría a una persona si se la muestro por primera vez, fue la escena de las escaleras, que es casi llegando al final, que es cuando la reportera está buscando a uno de los personajes y mira por la escalera y hacen una toma de la cámara y enfocan todas las escaleras que van como en caracol hacia abajo y pasa algo. Y desde ahí la película escala en tensión, harto. Es casi ya llegando al final de la película, como les digo. Pero cuando vi esa escena, sentí miedo, sentí tensión y dije, oh, ya no, esta película, ya, sí. Está dentro de mis películas favoritas de zombies, la verdad que sí. Muy buena película, tiene una escena final que es más tensa y tétrica o tenebrosa que la que acabo de mencionar. Que también no quise explicar mucho para los que no la han visto. Para los que sí, yo creo que sí saben a qué escena me refiero. La que estoy diciendo ahora, que es la escena final, que es la del ático. Ahí, pequeño spoiler. Y la escena de la escalera, ya que viene un poco antes. Véanla. Si pueden verla solos o solas, genial. Pero si también quieren verla acompañados, mejor todavía. Sobre todo si tienen algún amigo o amiga que es miedosa y que va a estar pegando sustos durante la película, va a ser más entretenido, ¿ya? Pero vean Rec, de verdad que es muy buena. Una de las pocas películas fan footage que de verdad es buena. Y una de las mejores películas de zombies, ¿ya? Y más encima es española, así que súper bien también. Fomentando el cine internacional y el cine internacional de terror, ¿ya? Después de esa obviamente vino toda una saga de Rec, ¿ya? Donde ya después de la tercera como que dicen, nah, ya sabéis que saquemos la cuestión de las cámaras. Como que ya no se sostiene mucho, ¿ya? Pero yo creo que la uno la 2 también creo que es buena, pero yo creo que la uno es obviamente la mejor, ¿ya? Y trasciende bastante en el cine de terror. Así que van dos películas, ¿ya? Mi tercera película favorita, en esta no voy a explayarme tanto porque la verdad es que no da mucho para qué hablar, pero la tengo acá por el cariño que le tengo, en verdad, y porque es entretenida, ¿ya?
que es Zombieland, de 2009, ¿ya? Bueno, al igual que Rec, Zombieland también es una película que vi como en mi preadolescencia y adolescencia, porque son estas típicas películas que llevan un par de años y como que ya eran un poco más asequibles, como que las podías encontrar en internet, incluso en YouTube, como gratis, tal vez con un doblaje de mierda, pero las podías encontrar, al menos Zombieland. Y esta típica película que veías como en juntas con amigos o que un amigo llegaba y te dice, oye, ¿sabes que vi esta película el otro día en el cable, en la tele? O la vi en internet, o me la presentó otro amigo y después tú la veías y así se iban pasando el dato. ¿Ya? Pero bueno, Zombieland es una película súper conocida, yo creo que todos saben cuál es. En Zombieland actúa Woody Harrelson, ¿cierto? Sí, Woody Harrelson. Y actúa Jesse Eisenberg, creo que se pronuncia así, Eisenberg o Eisenberg, no me acuerdo bien del apellido. Pero bueno, el tipo de que hace de Mark Zuckerberg en Red Social, en la película Red Social, que también sale en otras películas como Los Ilusionistas, ¿sí? ¿Será? Sí, creo que se llama así. Pero él fue muy conocido por esta película de Zombieland. Es un actor de comedia bastante conocido. No obstante, no creo que esté cerca de ser el mejor personaje de la película. Para mí el mejor personaje es Tallahassee, porque es el que es experto en matar zombies y el más chistoso también. Seamos honestos, Woody Harrelson es muy chistoso, es buen actor. Yo lo he visto tanto actuar en películas de humor, también lo he visto actuar en cosas más serias y en películas más dramáticas también, como The Glass Castle, creo que se llama así. Muy buena película, muy buena película. Eh, pero bueno, me imagino que muchos también conocen al actor. En esta película yo siento que se roba la película. Zombieland es una película de humor y de zombies que, si bien tiene algunos elementos de terror, obviamente son mínimos, ¿ya? Pero es una película bastante chistosa que muchos años después sacó una secuela que está bastante buena, también es graciosa, pero obviamente la original, la primera, es mucho más icónica y muy entretenida, muy chistosa. Además que vino a proponer esto, quizás no fue la primera película de zombies con humor, obviamente, pero vino como, al menos para las personas de mi generación que estaban viendo películas de zombies, vino un poco a romper con el tema de tenerle tanto miedo a los zombies, sino que lo hizo un poco más divertido, ¿cierto? Te daban ganas de matar zombies, te reías, era una película un poco más picarona también, por lo tanto, al verla en la adolescencia también te gustaba más, ¿ya? Eh, entonces sí, es una película que le tengo bastante cariño, pero reconozco que tampoco es la gran película, obviamente. Lejos de estar comparable con las películas que nombré anteriormente, ya sea dentro de mi top 5 o las películas que nombré de la historia del género zombie. Pero es una película que le tengo mucho cariño, es muy chistosa, tiene muertes y escenas violentas muy buenas, coreografías muy buenas de matanza de zombies, sobre todo la de el final con Tallahassee. Eh, Así que si no la han visto y han visto, por ejemplo, la 2 o han escuchado que existe la película de Zombieland, pero todavía no la vean, véanla. La van a pasar bien, sobre todo si la ven con algún amigo o alguna amiga, sobre todo si es compartiendo quizá alguna cervecita o algún trago o algunas papitas, no sé, pero es muy entretenida de ver, te va a causar risa. Tal vez si eres una persona de un humor muy distinto y quizá de una generación muy nueva, tal vez no te entretenga tanto, ¿ya? Y si eres alguien que viste Zombieland en su momento y le tienes cariño y te acordaste por este top, bueno, anda a verla. Lo más probable es que yo la vea dentro de poco, ¿ya? Así que eso en cuanto a Zombieland, no voy a explayar mucho más, ¿ya? Sí voy a decir que también hay una aparición muy entretenida de Bill Murray, ¿ya? Ah, y también decir que fue una de las primeras películas donde se generó como este amor platónico por Emma Stone también. Es una de las primeras películas que vi con Emma Stone donde también te la muestran como un personaje súper bacán. Ella también se roba harto la película, ¿ya? Así que vean Zombieland. Y ya, bueno, pasando a películas un poco más serias y de mejor calidad también.
Vamos a hablar de Brain Dead o Dead Alive, o también conocida como Tu madre se ha comido a mi perro. Eh, Muy buena película. Yo creo que para los que han visto hartas películas del género zombie o hartas películas de terror en general, apenas dije Brain Dead es como, ah, ya, sí, pues. ¿Cómo no mencionarla? Pese a que no es una película que no sé, po, estuvo en mi formación del cine de terror, porque la vi hace relativamente muy poco, en verdad. Siendo honesto, la vi el año pasado. Sabía que existía, nunca la había visto y la quería ver, pero no había tenido la oportunidad de verla en buena calidad y en su idioma original. El año pasado la vi. Y me enamoré de la película porque de verdad que es muy entretenida. Primero, vamos por partes. Está Brain Dead, que tiene tres nombres distintos. Brain Dead es como descerebrado o muerte cerebral, por decirlo así. Se entiende, ¿ya? Porque es una película de zombies. Dead Alive también. Po. No obstante, el otro título, que es Tu madre se ha comido a mi perro, es debido a que hay una escena muy chistosa, por cierto, de la película, donde uno de los personajes tiene una mamá, la mamá se convierte en zombie y se come a uno de los perros de la otra protagonista. Entonces en esa escena, claro, una de las protagonistas dice: Tu madre se ha comido a mi perro. Your mother eats my dog. Eh, es una escena muy, muy cómica que trascendió y obviamente hizo que se generara esta otra traducción de la película. ¿Ya? Brain Dead está dirigida por Peter Jackson. ¿Ya? Y esta película, si no me equivoco, que es como de los 90. Es del 92. Sí. Brain Dead del 92 fue dirigida por el mismo tipo que hizo la trilogía del Señor de los Anillos. Y es muy curioso porque no te imaginas al mismo director haciendo una obra maestra como fue la trilogía del Señor de los Anillos y bueno, las películas del Hobbit, haciendo una película que no solamente es de zombies, no solamente es de humor negro y también de un humor ridículo y también escatológico, porque también es una película bastante asquerosa, bastante repugnante, pero repugnante bien, pues, repugnante asquerosa bien, o sea, asquerosa entretenida, se agradece. Muy gore también. Eh, entonces no te imaginas a este tipo haciendo esta película, pero la hizo y la hizo muy bien. Eh, Esta película tiene un poquito como de entre fantasía y ciencia ficción, diría yo también. ¿Por qué? Porque te propone el origen del zombie en torno a una especie, a una rata. A una rata que viene como de otro país, que la traen para exponerla en un zoológico. Pero claro, al mismo tiempo la rata también se supone que tenía una maldición. O también puede ser un virus, en verdad. Pero si quieren más detalle, en verdad vean la película. ¿Ya? O sea, si este apocalipsis de zombies ocurriera en el mundo real, créanme que no es para nada chistoso. Porque estos zombies son de los más terribles que he visto. De los más sanguinarios. Más difíciles de matar. Porque no morían nunca. En verdad. Tenías que triturarlos completamente. Entonces, Brain Dead te muestra unos zombies que son chistosos porque mantienen un poco de conciencia humana. Entonces, como que son una mezcla entre que quieren comerte, pero al mismo tiempo como que quieren golpear, quieren tirar, ¿cachai? Quieren garchar, si es que no se entendió lo que es tirar, si es que hay alguien que no es de Chile. eh, no sé, quieren molestar, quieren comer, pero no solamente carne humana, sino que mantienen como algunos hábitos también de las personas. Es una película que tiene muchas cosas. Pues primero tiene una pelea final muy muy buena. Tiene al último de la película hay como un caos total, que es probablemente una de las mejores escenas que he visto de matanza zombie, superando totalmente a la de Zombieland, superando a la de Tallahassee. ¿Ya?
Super gore, super sangrienta, escatológica, asquerosa. Innecesaria también, innecesariamente larga. Pero es un caos total de tripas, sangre, muy buena, muy entretenida. Y al final también una cuestión súper enferma, que tampoco quiero spoilear mucho, pero tiene que ver con la madre de uno de los protagonistas. Eh, muy piteada esa escena. Eh, pero toda la película es muy chistosa de ver, la verdad. Como va escalando esta pandemia zombie. ¿Ya? Muy torpe. Es tontera más tontera, así. Todo el rato. Pero muy buena. Tiene un personaje muy entretenido que es un cura. Ahí estuve a punto de dar un spoiler en verdad, pero no quiero decir lo que es chistoso del cura. Ya, así que véanla. Véanla por favor, que Brain Dead o Dead Alive o Tu madre se ha comido mi perro, probablemente una obra maestra, no solamente del género zombie, sino de la comedia en general. Ya, muy buena película. Ya, hay Peter Jackson, que también fue el que dirigió King Kong del 2005, por si acaso, con Jack Black. Eh, Ahí Peter Jackson no sé qué se habrá fumado, no sé qué habrá estado bebiendo para haber hecho esa película, pero puta que se lo agradecemos, Peter Jackson, de verdad. Gracias por entregarnos una obra maestra como Brain Dead, muy entretenida. Y bueno, ya, terminando un poco este top también, quiero hablar de mi película favorita de zombies. Ya, dije que el top iba a ser breve, es un top 5 nada más. Obviamente hay otras películas que me gustan mucho también, como Train to Busan, por ejemplo, un poco más actual. Que no quise mencionarla acá. También les dije que me había gustado Exterminio, tampoco la quise meter dentro del top porque en verdad no está dentro de mis 5 películas favoritas. Este top no es en base a qué películas son mejores, porque ahí tendría que, por ejemplo, poner El Amanecer de los Muertos de George Romero y no la puse. También tendría que haber contado The Night of the Living Dead, que también de George Romero, no la puse tampoco. Ya estamos hablando de mis películas. Eso debía haberlo aclarado al principio en todo caso. No lo hice, pero yo creo que se sobreentendía. ¿Ya? Estamos hablando de mis películas favoritas. Y solamente eso, las que a mí me gustaron, ¿ya? En lo personal. Y en el top número 1, una película que también vi hace muy poquito. También el año pasado. De hecho, creo que la vi justo unos días después de ver Brain Dead. Que es The Return of the Living Dead. Sí. Esta película podría considerarse como un intento de secuela de The Night of the Living Dead, pero no lo es en verdad, tampoco están en el mismo mundo ni nada. Pero es una película que tiene un poco algo de meta también ahí. O sea, de metacine me refiero. Es una película que transcurre en un mundo donde existe la película The Night of the Living Dead, porque se habla de ella, ¿ya? Pero esta se llama The Return of the Living Dead, o sea, El Regreso de los Muertos Vivientes, de 1985, dirigida por Dan O'Bannon. Creo que lo pronuncié bien. Dan O'Bannon, para los que no sabían, y yo tampoco sabía, me enteré hace muy poco, fue uno de los guionistas de Alien, el octavo pasajero, de 1979, dirigida por Ridley Scott. Una de las mejores películas de terror, de ciencia ficción y también del cine en general, para que estamos con cosas, ¿ya? También vamos a hablar de ella más adelante, sobre todo cuando abordemos el cine de ciencia ficción y terror, ¿ya? Pero fue uno de los guionistas de Alien, yo no tenía idea. Y también él dirigió The Return of the Living Dead, ¿ya? Que esa es la película de la cual hace poco salió un tráiler, ya que dura como 1 minuto y algo, es muy breve, no te muestra nada, pero para mí, que me gustó mucho esta película, pese a que la vi hace relativamente poco, saber que justo va a salir una película de esta, o sea, una secuela de esta película, me emocionó mucho, ¿ya? The Return of the Living Dead es una película que también tiene humor, ¿ya? Tiene terror, humor, pero a mí me gusta mucho porque siento que tiene como a mi zombie favorito, ¿ya? Si bien es un zombie que también viene de un origen un poco como científico, porque tiene que ver con una sustancia que se llama trioxima no sé cuánto. ¿Saben qué? La voy a googlear.
debería haberla anotado en mis apuntes, pero la voy a buscar porque quiero, si vamos a hablar de Return of the Living Dead, eh, vamos a hacerlo bien, ya. Eh, ya. Se llama el Trioxin 245 o 245, que es un gas en realidad, ya. Que se supone convierte a las personas en zombies o de forma un poco más rápida, en verdad, a los muertos en zombies. Me refiero a que pasan ambas cosas, solamente que en los humanos como más lento, en los muertos como que reviven al tiro, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Que esta película no solamente está ambientada en un mundo donde digo, existe The Night of the Living Dead, sino que te propone que lo que pasa en esa película fue un caso real, ¿ya? Y fue a raíz de este gas que se le había escapado a unos militares. Y esta película ocurre un tiempo después de eso, donde tienen unos zombies que están como en unos barriles que habían capturado de cuando sucedió ese accidente. De los primeros zombies, que es como lo que se supone pasa en la noche de los muertos vivientes. Y hay unos trabajadores de una fábrica que, por imbéciles, por idiotas, se ponen a inspeccionar en los barriles y se les escapa el gas. Y de ahí ya... Uf. Primero, el humor es bastante bueno, ya, es bastante chistoso. Es raro de repente, pero es muy bueno. Y es harto humor negro también. Dos, tiene zombies muy icónicos, que a mí me encanta eso, ¿ya? Cuando los personajes son icónicos, me gusta mucho. Tiene uno en particular que es el primero que sale, que es muy, muy icónico. Y que también es el que dice la típica frase también, que es brains, cerebros, ¿ya? Aquí también esta película fue la que trajo este elemento de que los zombies comen cerebros. Esta fue la película, por si acaso. Además que quizás hay una película anterior que también comían cerebros, pero esta fue la que la popularizó, ¿ya? El tan conocido brains, cerebros, que vimos en, no sé, en el juego de Planta vs Zombies, que vimos en el capítulo de los Simpsons de los zombies también. Aquí más o menos este es como el origen de esa frase, ¿ya? Aquí los zombies sí, comen cerebros. ¿Por qué comen cerebros? También es algo que esta película indaga y lo propone. Es algo súper simple, pero al mismo tiempo yo lo encuentro muy, muy profundo y bastante aterrador el argumento, ¿ya? La verdad es que no sé por... No sé... Eh, no sé si debería decirlo, en verdad. No spoilearía mucho si digo por qué los zombies de Return of the Living Dead comen cerebros. Pero igual quiero que lo vean, porque la verdad es que como te lo cuenta la película es también lo que es impactante. Es una escena muy buena donde están tratando... Porque aquí los zombies también hablan, por si acaso, ¿ya? Hablan, pero tampoco es como que tengan totalmente conciencia de lo que hacen. Razonan un poco, ¿ya? Razonan de forma inteligente, pero siempre en pos de sus objetivos. Ellos no van a reflexionar sobre lo que hacen o no van a detenerse a decir así como, oh, pucha, podría no comerte. No, al contrario. Y no es que sean malos tampoco, es que eso es lo que me gusta de esta película. Es la razón por la que comen cerebros, que es lo que encuentro viciado. Ya, es que es lo que encuentro que es impactante. Y cómo te explican por qué comen cerebros, es la escena buena. Es todo el drama que le ponen a los zombies. Lo que me gusta también de esta película, ¿ya? Es una escena muy buena. Yo creo que la gente sabe qué escena es. La del amor, que cuando tienen un zombie atado y le preguntan por qué comen gente. ¿Ya? Muy buena escena. Muy, muy buena escena. Pero no la voy a contar. Voy a dejar que la vean. ¿Ya? Quizás más adelante hablamos de un poco más detalles de la película con spoilers. ¿Ya? Porque también sería mucho mejor hablar de esa película así. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tiene? También aquí los zombies corren un poquito, la verdad, en algunas escenas. Por eso también digo que El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder no fue la primera película que propuso que los zombies corrieran. Sí, en El Amanecer de los Muertos es más frenético. Las hordas son como más caóticas, te dan un poco más miedo. Aquí sí corren y hay hordas de zombies, pero siento que no te transmite lo mismo quizás. Y por eso a lo mejor la gente recuerda más El Amanecer de los Muertos como y Exterminio como la película que propuso que los zombies corrieran. Pero acá también corren en algunas escenas. Pero también hay zombies lentos. Eso es lo bacán.
También, no sé, la ambientación de la película ocurre durante una tormenta, ocurre en una locación muy pequeña que es en un pueblo. Hay cementerio, también no es como solamente infección zombie, no, también hay muertos vivientes como tal, cuerpos de un cementerio que fueron revividos por el gas. Eh, y te das cuenta de que este gas, que es el argumento de esta película para hacer zombies, también es uno de los más letales y aterradores, porque estos zombies, y este sí es un spoiler que voy a dar nomás, rompen con la regla de que los zombies mueren al destruirles la cabeza. Estos no mueren, de hecho no mueren con nada. Y eso también es lo brígido. Estos zombies de verdad que dan miedo. Yo creo que uno lo... Bueno, yo sé que por ejemplo los zombies, no sé, pues de Guerra Mundial Z y los de Train to Busan dan mucho miedo porque son muy frenéticos y fuertes, ¿cierto? Y podían subir muros y escalar, sobre todo por ejemplo los de Guerra Mundial Z, son bastante peligrosos. Pero yo creo que estos en particular son más tétricos también, por lo mismo, porque no mueren con nada. Y porque también pueden razonar un poquito. Y pareciera que se extiende y se extiende nomás. Como que es difícil encontrarle una solución a este apocalipsis zombies, por decirlo así. Lo otro es que los personajes también muy buenos, muy entretenidos, muy icónicos. Aquí hay zombies panquetas también. Porque hay punks, hay un grupo de punks en las películas. La música también. ¿Qué decir de la música? La música es muy ochentera. Te da una ambientación bastante buena a la película, con sintetizadores. No sé, mira, si no han visto la película y quieren llevarse una idea, pueden poner así como soundtrack de The Return of the Living Dead. Ya escuchen la música para que les dé una idea como de la ambientación de la película, ¿ya? Pero muy muy buena película, ¿ya? Muy entretenida, como les digo, los zombies son bastante aterradores, tiene muertes bastante tétricas. Lo raro de esta película, o sea, no raro, pero lo curioso de esta película es que pese a que te muestra bastante cosas de humor, ¿ya? Porque tiene un toque humorístico y satírico también. Es que no te da espacio para que te relajes lo suficiente pensando que la película es solamente risas y que todo va a salir bien, porque no es así. Porque varios personajes van muriendo de a poco y de formas muy... no aterradores, no es la palabra, pero sí como desesperantes, eso. Se siente la desesperación de los personajes, porque lo que está pasando es terrible en la película, ¿ya? Así que no me voy a alargar mucho. No tengo muchas otras cosas que decir de la película sin dar spoilers, ¿ya? Hay una secuela, de hecho, no, creo que hay tres películas. Yo vi la primera y la segunda. La segunda también es bastante buena. Siento que lo que hace la segunda, que no hace la primera, es que tú puedes como encariñarte un poco más con los personajes. En la secuela, tú logras como empatizar mejor con el grupo de sobrevivientes porque es como un poco más cercano a ti. Y es un poco más entretenido, son un poco mejores. ¿Para qué estamos con cosas? Pero... Y me gusta mucho la secuela. Y de hecho podría entrar en este top. De hecho podría ir entre Brain Dead y The Return of the Living Dead 1. Pero no la quise mencionar porque como es una secuela de la misma saga, como que sentí que iba a ser muy repetitivo, ¿ya? Pero yo creo que la primera es la que más me gusta, ya por todo lo que propone. Y lo otro es que también los efectos de zombies, bueno, los efectos en general de la película están muy bien hechos. Y envejecieron súper bien, de verdad que sí. Entonces, por eso también digo que los zombies son muy icónicos, porque el maquillaje de estos zombies es muy bacán, muy hecho a la antigua. Cada zombie tiene un detalle distinto y eso me encanta. Porque debieron haberla pasado súper bien haciendo esta película. De verdad que el maquillaje es algo que se agradece mucho. Así que véanla, The Return of the Living Dead de 1985. ¿Ya? Muy buena película, véanla en la nochecita, sírvanse un poco de bebida, unas cabritas o palomitas o popcorn, como le digan. eh, Algunas papitas, no sé. Pero véanla con la luz apagada, coman algo y disfrútenla. Si quieren verla sola o con amigos también, se puede hacer ambas, ¿ya? Muy buena película, muy entretenida y mi película favorita del género zombies por lejos. Pese a que, como les digo, la vi hace muy poco, ¿ya? La vi recién el año pasado. Pero
me encantó. De hecho, ahora que estoy hablando de ella, me dan muchas ganas de verla de inmediato. ¿Ya? Lo más probable es que me pegue un pequeño maratón de algunas películas zombies ahora, porque eh, me entusiasmé harto hablando de este género. Así que eso, y claro, este año, que es 2025, a finales de este año, me parece que en diciembre o noviembre por ahí, va a salir esta secuela o recuela de Return of the Living Dead. Y estoy muy entusiasmado por verla. ¿Ya? Así que si ven esta película pronto y ven la secuela también, esperen la nueva película, porque espero que de verdad esté buena. De hecho, no, creo que se va a estrenar en diciembre porque es una película navideña. Sí, me acabo de acordar. Y eso también me causa entusiasmo, así que eso. El género zombie es un género que me entusiasma mucho hablar, porque como les digo, le tengo harto cariño. Vi muchas películas de zombies, porque hay muchas. Y hubo un momento en el que el zombie como monstruo se volvió muy popular. Yo diría que entre los 2010 y el 2018 por ahí, como que fue el boom zombie, ¿ya? Hasta hubo una película de mierda de zombies románticos. Eh, pero yo creo que todos le tenemos cariño al género zombie. Así que sin alargar más este podcast, porque ya dije todo lo que tenía que decir, este fue el segundo capítulo de Cinema de la Medianoche. Agradezco mucho que hayan llegado hasta el final de este capítulo. Así que eso. Disfruten estas películas si es que las ven. Y nos vemos en una próxima ocasión, chiquillos. Así que buenas noches.